Muy bien, vamos en este momento a contactarnos con nuestra entrevistada, con quien vamos a analizar la coyuntura que está viviendo Brasil ahora mismo. Se trata de Renata Giraldi, ella es periodista brasileña, a quien le quiero dar la cordial bienvenida a este espacio aquí en E-News. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Te saluda César García. Buenas tardes. Saludos, César. Estou em este momento em La Esplanada, onde todo se passou. Y la tensión, infelizmente, se sigue. Bueno, Renata, el día de hoy han pasado varias cosas. Entre ellas, el presidente Lula ha separado a 40 militares. Esto como consecuencia de esta desconfianza que se abrió luego de que se ha identificado a varios funcionarios encargados de la seguridad en ese día, en el 8 de enero, que aparentemente o cometieron omisiones o tienen complicidad. ¿Qué se sabe al respecto de estas decisiones que se están tomando el día de hoy? O que se sabe, César, é que o presidente Lula terá uma grande cita hasta viernes com os ministros da Defesa, Casa Civil e os 3 comandantes militares para falar exatamente sobre a suspensão. E porque em este momento Lula sigue muito suspeitoso da situação em que estão os militares. Esses 40 militares trabalhavam na casa residencial, na residência oficial do presidente, e um deles era um homem muito, como dizer, um homem que tinha relações tensas, porque era primo do ex-torturador da presidenta Dilma Rousseff. Então, simbólicamente es muy fuerte para este gobierno, ¿comprendes? Sí, sí, sin duda alguna. ¿Qué pasa con el tema de los 3 días que le han dado para responder a Bolsonaro sobre estos documentos en los cuales se generan nexos con el intento de golpe del pasado 8 de enero? Sí, la justicia electoral, el ministro passou este tempo de 3 dias para que o presidente se explique, o ex-presidente, né, Bolsonaro se explique, porque a minuta com todos os detalhes estava na casa do ex-ministro Anderson Torres, muito amigo e muito cerca de Bolsonaro. Então, que se espera que estas explicações, de alguma forma, passem a justificar toda a situação, pero não se sabe exatamente se o prazo será cumprido, porque na justiça brasileira tem muitos espaços para negociar e há sempre espaço a mais para ter mais tempo para explicar. Otro hecho que también genera parte de la coyuntura que está viviendo Brasil es esta decisión de la ministra del Supremo Tribunal Electoral de suspender el decreto en el cual Bolsonaro daba un indulto a cerca de 70 policías involucrados en el caso de Carandiru. ¿Por qué toma esa decisión la ministra? Es una decisión simbólica y política para demonstrar que em Brasil há crimes que não são aceitáveis e nem capazes de se perdonar. Este é o sentido mais grande de todo. Em Brasil, atualmente, se deseja marcar uma diferença entre o passado recente e o presente actual. Así es, cerca de 111 personas murieron en un pabellón en esa masacre en 1992. ¿Por qué Bolsonaro tomó la decisión de indultar a esos policías? Porque Bolsonaro tenía una relación muy cerca de todos los militares de una manera general. Não somente os policias, como de las Fuerzas Armadas. Então, simbolicamente, era importante para ele demonstrar que todos poderiam ser perdonados. Este era o sentido mais grande. E também porque para o PT e todos os partidos de esquerda
Carandiru, donde se pasó el drama de este masacre, fue muy simbólico para todos los partidos de izquierda. Cuéntanos, Renata, ¿qué se sabe sobre las detenciones que se han producido durante estos últimos días para poder identificar a varios de quienes estuvieron orquestando, dirigiendo o tramando todo lo que pasó el pasado 8 de enero? Sí, que se sabe es que están identificando uno a uno y están a bloquear todos los bienes y platas de las personas que financiaron la barbarie. En este momento, hay pedidos, muchos pedidos de abogados que intentan liberar las mujeres y personas más grandes, pero no se sabe exactamente si eso se pasará o no. ¿Cómo está el ambiente ahí donde te encuentras a propósito de que ya ha pasado más de una semana de estos hechos tan lamentables que intentaron afectar a la democracia brasileña? ¿Se están realizando trabajos para poder restaurar los destrozos que provocaron los extremistas? Sí, sí, César. En este momento yo estoy acá, como pueden ver, en la explanada de los ministerios. Acá hay muchos artistas, muchos historiadores, muchos expertos, que trabajan para restaurar todas las obras, pero algunas tienen muchos problemas. Eu estuve em Palácio do Planalto e mirei Di Cavalcante, a obra de Di Cavalcante, que foi completamente golpeada com 7 golpes. Como restaurar essa obra? Como? Não se sabe exatamente como fazer. Há relógio do século XVII, que foi de Brasil Colônia. Está completamente destroçado. Como fazer? Então, nesse momento, todo se passa em pensar em como restaurar a cultura de Brasil, a cultura histórica de Brasil. ¿Tú piensas que es fundamental lo que pueda pasar en los próximos días con la investigación alrededor del propio Bolsonaro, el cual también ha sido de alguna forma censurado por cierto sector de la política en los Estados Unidos, quienes le pedían al presidente Biden que lo extradite, que le suspenda la visa de turista que tiene o diplomática con la que cuenta? Sí, es la pregunta que todos nosotros hacemos en este momento. ¿Será que la extradición se pasará? ¿Será que Bolsonaro no va a Italia? Él tiene ciudadanía italiana, es nieto de italianos. Entonces no se sabe qué pasará. Es un misterio. Hoy descubrimos que muchos militares que el presidente Lula hoy como se diz, el presidente Lula hoy no quiere más tan cerca. Muchos estaban con Bolsonaro en Estados Unidos. Entonces, es un misterio. ¿Qué pasará? ¿Y qué pasa con la cúpula militar que ha sido renovada, que se ha separado a varios miembros? ¿Cómo está comportándose actualmente para poder unirse a esto, que ha sido una campaña que han emprendido todas las instituciones en Brasil para mostrar unidad y respeto a la democracia? César, no conozco los militares de Ecuador, pero acá en Brasil hablan muy poco. Incluso con los periodistas, pero lo que se sabe es que hoy hubo una gran cita entre los comandantes militares, el ministro de la Defensa y el ministro de la Casa Civil, todos para ordenar un mismo discurso, un mismo comportamiento. Pero, ¿qué se pasa? ¿Será que las tropas concordam? Estão de acordo ou não? Que passa? Não se sabe. Tendremos que esperar.
¿Qué decisiones ha tomado en los últimos días Lula? ¿Cuál ha sido el matiz de sus actividades para tratar de recobrar algo que tú mencionabas, más allá de los destrozos que provocaron, por ejemplo, a piezas arquitectónicas, culturales que había en los diferentes palacios? También hay una herida en el tejido social que tiene que ser afrontada por Lula para poder unir al país y superar esa polarización que finalmente también fue un factor para lo que ocurrió. Sí, el presidente Lula y todos los ministros hacen el mismo discurso de armonía, de paz, de no polarización. Pero la plática que se pasa es que hay tensión. No el gobierno, pero muchos que son brasileños y que siguen Bolsonaro. Pero está una gran expectativa para que el gobierno empiece a trabajar. Y Lula y todos los ministros intentan pensar, pero no está fácil. Perfecto, gracias a nuestra querida compañera Renata Giraldi, quien ha estado reportando y dándonos su análisis desde el ámbito periodístico de cómo avanzan las investigaciones en vivo y en directo desde la Plaza de los Tres Poderes, que el pasado 8 de enero fue el epicentro de este intento de golpe de Estado. Gracias, Renata. Un abrazo. Gracias, hasta luego.